Buen día, gente, estamos en el video 417 de la lista de reproducciones Llanura Terrestre. Hoy voy a hablarles sobre los ciclos de las aguas, de arriba y las de abajo. Bien, en la escuela nos enseñan a nosotros cómo es el proceso de la lluvia, de la nube, del recorrido, cómo se forman los ríos, ¿sí? Tenemos que en primera medida tenemos la evaporación que genera el sol de las aguas. Las aguas, una vez evaporadas, se van cristalizando, digamos, y van formando nubes, ¿sí? Y la nube luego se condensan y cae la lluvia, la cual alimenta los hielos de las montañas y también el cauce de los ríos, ¿sí? Y la condensación muchas veces también es por rocío, ¿sí? El aire tiene mucha humedad, ¿sí? Y a la noche se enfría, se condensa y también generaría un aumento del caudal de los ríos. Pero no hay una relación directa con la cantidad de agua evaporada y el caudal de los ríos, considerando que el agua que se evapora de los mares es como agua pura, digamos, no lleva la sal. La evaporación también se genera en los lagos y lechos marinos o de ríos, ¿sí? Todo va sumando, pero no hay tanta cantidad en el cielo de nube para generar el caudal necesario para que se mantengan los volúmenes de agua en todos lados. Bien, entonces el ciclo es evaporación, condensación, evaporación, condensación. Ese es el ciclo del agua superficial. Pero aquellos que, como yo, vimos una piedra, que del medio de la piedra salen gotitas de agua, ¿sí? Que son piedras con vertiente o piedras de manantial, ¿sí? Vemos que en esta piedra atrás no hay un río, no hay nada, ¿sí? Es como si yo tuviera una piedra justo acá arriba y brota agua desde acá arriba, del medio, del centro, de adentro de la piedra, ¿sí? Como si fuera una piedra pómez o en fin. Esto no hay una explicación que yo la haya encontrado o visto en algún libro y demás. Y luego tenemos ciertas mesetas, ¿sí? O terrazas, que son esas montañas que tienen un corte plano, donde hay una cascada de agua, ¿sí? La superficie que hay acá no es suficiente para condensar la cantidad de agua que genera esta vertiente, esta cascada de agua, día y noche. Uno de noche puede considerar que, bueno, hay mucha condensación, sí, del aire, pero de día, cuando hace mucho calor, no cambia el caudal de agua de estas vertientes, por decirlo, en las copas de algunas montañas, ¿sí? Y ahora la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿sí? Ya tenemos dos preguntas. La tercera es, si nosotros hacemos un pozo, ¿sí? Bien hondo, y le echamos agua, ¿hasta dónde cae el agua? ¿Sí? Si hiciéramos un pozo de 20 kilómetros de profundidad, ¿el agua llegaría a los 20 kilómetros de profundidad? ¿Hasta dónde entraría el agua? ¿Bien? Siguiendo el relato oficialista, que tenemos un centro de la Tierra que es puro magma, puro calor, ¿sí? El agua, ¿hasta dónde llegaría? ¿Sí? ¿Enfriaría el núcleo? Bien. Vamos al ciclo de agua interior de la Tierra, donde comienza nuevamente con el sol que genera la evaporación, que genera, da inicio al ciclo del agua superficial. El sol, ¿sí? Tenemos que entender que genera una presión sobre el mar. El mar, eh, el agua de mar, ¿sí? Es, por decirlo, es repelida por el electromagnetismo, ¿sí? Bien, cada vez que pasa el sol tenemos nosotros en cierto horario las olas, ¿sí? O las mareas altas y la marea baja, que dependen del sol. Si la marea alta a las 6 de la tarde, todos los días, significa que el sol pasa por ahí todos los días a las 6 de la tarde, o antes o después, y genera las mareas, ¿sí? Entonces vemos cómo el sol hace una presión sobre el mar, ¿sí? Que no tan solo genera la ola en movimiento a través de los vientos, ¿sí? Sino que las mareas altas y bajas también dependen del sol. Bien, entonces, nosotros tenemos que la Tierra es como un filtro, ¿sí? Como un colador, ¿sí? El agua se filtra por la Tierra, eso lo conocemos todo, lo sabemos todo. Pero ¿hasta dónde? Si nosotros hacemos un pozo y le introducimos agua, ¿hasta dónde
¿hasta dónde cae el agua? Esa respuesta no la sé, pero sé que el Sol a medida que va pasando va generando una presión, ¿sí? Como si fuera una bomba de agua de ariete, ¿sí? Que va ingresando por las piedras, ¿sí? Por la tierra, por la arena, por el lecho marino. De igual forma que por el lecho de un lago o los lechos de un río, ¿sí? Tenemos que entender que cuando llueve, ¿sí? La tierra absorbe gran parte de esa agua, ¿sí? Y esa agua se supone que después se evapora, pero hasta dónde va la tierra, por lo general, siempre se mantiene con algo de humedad, al igual que el aire. Bien, entonces tenemos cierta grieta, ¿sí? O camino ducto por donde iría el agua, ¿sí? Y llegan hasta las bolsas, ¿sí? O cavernas que se llenan con agua de mar, siendo la tierra como un filtro de un proceso de ósmosis, ¿sí? Llega más o menos filtrada el agua de muchas partículas grandes, ¿sí? Se llena la caverna, hay una descomposición, ¿sí? De los microorganismos que hay acá y generan gases, ¿sí? Lo mismo pasa en la superficie, cuando cae material muerto, ¿sí? Lo comen ciertas bacterias que generan ciertos gases, que lo vemos en todos lados, incluido en los lechos de los ríos. Bien, esa bolsa, como no tiene salida, no tiene un pozo de salida, genera una presión que comprime el agua, ¿sí? Y el agua que va entrando por la presión del sol, ¿sí? Como una bomba de ariete va pulsando y va agregando presión a esta cámara, ¿sí? Más los gases generan otra presión, lo que hace que en algún punto el agua salga a presión, ¿sí? A través de la tierra y vaya subiendo a través de las grietas. Y es así como llega a las terrazas, ¿sí? Y tiene un caudal de agua dada por la presión del gas constante, ¿sí? Del agua que ingresa y la que sale se mantiene más o menos constante para que la presión se mantenga estable, ¿sí? Y genera la cascada de agua que vemos en la terraza. Es una explicación a la que yo encuentro cómo es posible que salga agua por esta terraza y no sea condensación, lo que dice la oficialidad. Al igual que las piedras, ¿sí? El mismo ejemplo de acá, nada más que lo dibujo del otro lado. La misma presión que genera el Sol con la marea alta y marea baja, tenemos una altura de agua, el peso del agua también, que va generando presión, ¿sí? Por la cual hace ingresar el agua a través del filtro de la Tierra como por ósmosis y va llenando ciertas cavernas, ¿sí? Que los microorganismos que están acá, ¿sí? Que se depositan en el fondo, van comiendo supuestamente anaeróbico y van generando una bolsa de gas. Esa bolsa de gas genera una presión que hace que el agua salga a presión, ya filtrada, limpia, sin sal, sin nada, y llene otros cavernas con agua, ¿sí? Y lleve el agua a través de las montañas y la cual genera que una piedra tenga una filtración por ósmosis también del agua por medio de la piedra. Explicaría también cómo son las vertientes de la piedra, ¿sí? Como si fuera una piedra de sílice o de silicio o una piedra pómez que tienen la capacidad de filtrar agua. Entonces, estas bolsas son de napas subterráneas, ¿sí? Todos los países, la gran mayoría, debajo de un río, en la cercanía de un río, tienen napas de agua, ¿sí? Que el agua dulce, que son ríos enormes que están bajo la superficie de la tierra, ¿sí? Y alguna de ellas se supone que hay una caverna, hay un cauce por la que circula, ¿sí? Entonces vos querés tener agua, hacer un pozo, llegás a uno de estos caminos o ríos de agua subterráneo o a una bolsa de napa y tenés agua, ¿sí? De pozo. Esto, este barro que se forma acá en descomposición, también sufre los efectos de la presión, ¿sí? De los gases, de la presión del agua, del peso, del sol y demás. ¿Y hacia dónde va? Se supone que iría hacia abajo, ¿sí? Y abajo encontraríamos las bolsas tectónicas, ¿sí? Que es una gran caverna, supuestamente, yo no sé cómo son, yo esto es una forma de explicarlo, ¿sí? Y este barro sigue en descomposición, ¿sí?
y va generando otras bolsas, ¿sí?, de gases de descomposición, ¿sí? Acá este barro, ¿sí?, es biológico, es un barro como el que tenemos en los fondos de los ríos, en los fondos de los lagos o en los fondos de los mares, similar. Desconozco cómo es, pero supongo que es similar. Pero ese barro luego se transformaría en barro o en petróleo. Es la gran pregunta. Entonces, esta bolsa de gas genera, ¿sí?, a alta presión, ¿sí?, lo cual haría lo mismo que parte del agua que queda acá filtrada, ¿sí?, por la descomposición, todo, salga hacia el exterior. Si una de estas bolsas se abre camino por acá y sale por algún lado, se generan los movimientos tectónicos. Por eso se refiere que generalmente hay un tiempo de descomposición, un tiempo para que se genere la bolsa, una alta presión que dura en 20-30 años, y cada tanto ciclo una de estas bolsas se abre camino, ¿sí?, y se generan temblores y terremotos y demás. Entonces nosotros tenemos el agua hasta donde cae, supongo que es hasta las aguas de abajo que hablan generalmente las antiguas tradiciones, o son fluidos de abajo, ¿sí? Supongamos que no agua, supongamos que todo esto es petróleo, ¿sí? El mismo petróleo, en vez de celeste, ¿sí?, la agua de abajo, el mismo petróleo que es generado por estos barros en descomposición, que todos tienen carbono e hidrógeno, que es la base del petróleo y la base de la descomposición, ¿sí? Y estos gases son gases naturales que nosotros usamos en los vehículos, en la garrafa y demás, ¿sí? Entonces el petróleo, tarde o temprano, termina saliendo. Teniendo en cuenta que la densidad acá, hay mayor densidad que acá arriba, por el peso de la piedra, ¿sí?, o de las montañas. Al haber más peso, acá hay más presión, más compresión, por lo tanto acá hay más densidad, está más apretado. Es decir, que el filtro de esto cada vez es más chico, o una ómosis que necesita más presión para lograrlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estas tipo bombas que hacen que el barro y cierta materiales de acá se vayan hacia abajo. Bien, ya por evaporación tenemos el ciclo de agua superior que suma el caudal de los ríos, ¿sí?, de los ríos y demás. Y tenemos de la bolsa de los biomas, ¿sí?, de la bolsa de las napas subterráneas, ¿sí?, que genera esta presión que hace que el agua suba debajo de la tierra y sume al caudal de los ríos. Tenemos que entender que hay ríos que tienen tanto caudal de agua, enormes cantidades de agua constante, millones de litros que pasan por segundo, ¿sí? Y no se generan solamente y únicamente por la lluvia y demás, porque hay temporada seca y los ríos generalmente mantienen su cauce, ¿sí?, su caudal. Entonces hay otro ingreso de agua, ¿sí?, ya filtrada dulce, que se mezcla con las aguas de los ríos. De ahí que tenemos que los ríos, algunos tengan más cantidad de minerales que otros. La presión de esta genera este barro, ¿sí?, que genera bolsas, que son las bolsas tectónicas, mucho más inferiores, ¿sí?, que generan otro tipo de gas. Es decir, este gas es metano y este es propano. Doy un ejemplo para dar una referencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Cuando quiere sacar gas natural, hace una perforación y llega a la bolsa de gas y de ahí extrae el gas para envasarlo y venderlo, ¿sí? O una empresa petrolera busca estas bolsas tectónicas, ¿sí?, hace su perforación y obtiene el petróleo de estas bolsas tectónicas. Entonces vamos a hablar de la bolsa de napa, que están entre 10 a 300 metros de profundidad. Esto puede variar, es una apreciación, es una simplificación de datos a fines de entendernos, ¿sí? Se genera una gran caverna, ¿sí?, que se llena de agua, se descompone, la descomposición genera gases, ¿sí? Estos gases se quedan en la superficie de la caverna generando presión hacia todos lados, ¿sí?, lo que hace que se inyecte, por ejemplo, los geysers como vapor de agua, o las vertientes de la que ya hablé. Este barro, ¿sí?, que es un bioma tipo compost que nosotros usamos para descomponer los alimentos y demás, sabemos que generan calor. Este calor es más o menos 200 grados centígrados acá abajo. Por eso tenés geyser, ¿sí?, donde se calienta tanto el agua que sale
los geysers, cuando esta presión aumenta, ¿sí? Hace el chorro de geyser, disminuye la presión y cada tanto se va generando nueva presión como si fuera una bomba de ariete. La presión interna, este es un modo ejemplo para compararlo con la bolsa tectónica. Podríamos suponer que pueden llegar hasta 100 toneladas de presión que hace el gas más el agua que ingresa, ¿sí? Y estamos hablando que es agua dulce. Y podríamos decir que genera el metano. Entonces la compresión que hay acá se debe a la descomposición del barro, a la temperatura que genera la descomposición, más el peso del aire, peso atmosférico, ¿sí? Que empuja el agua que hace que ingrese acá, que es el agua que empuja a los lagos, ¿sí? Es la presión atmosférica que empuja, más el peso del agua, dulce ya sea del río y demás, ¿sí? Lo que le da presión extra aparte de la del gas. Ahora vamos a las bolsas tectónicas, que a modo de ejemplo estarían 5 veces y más profundo que la bolsa de la napa de agua, entre 500 y 2000 grados. Basta con que vea qué profundidad acaban las empresas petroleras para encontrar petróleo. Bueno, en esa profundidad estarían estas bolsas tectónicas, ¿sí? Podrían ser más grandes, más chicas, eso desconozco. Entonces es una biomasa de compost marino, generalmente marino por la presión, pero también pueden ser de agua dulce. Es el mismo compost, pero del compost. Es decir, que esta sustancia en descomposición, ¿sí? Se baja por la presión y van llenando estas otras cavernas, ¿sí? Que se llena de agua y compost, y por la presión, la alta temperatura que podría llegar a 2000 grados, ¿sí? Porque tiene mayor presión, uno sabe que cuando comprime algo le aumenta la temperatura y eso genera cambios en la materia en el compost, por lo cual tenemos una presión interna que podría llegar, a modo de ejemplo, a 1000 toneladas, entre de un lado 100 toneladas y en el otro lado 1000 toneladas, ¿sí? De un lado 200 grados, del otro lado 2000 grados. Hago estos números para modo de comparación porque yo no tengo los datos como corresponden, pero es mi hipótesis de lo que describe los procesos que vemos en el territorio, en nuestro mundo, ¿sí? Entonces el gas puede ser propano y gases que son macromoléculas, que son el gas natural. Por eso nosotros tenemos, según la zona, el país, tiene un gas natural que es más rico, más pobre, que genera más poder energético, menos poder energético. Básicamente depende del compost. Si es de mar, tiene un gran octanaje, un gran petróleo que es más caro que si fuera de un río o algo que tiene un petróleo más bajo. Y la presión que genera acá es la compresión por bomba de ariete del Sol, más el peso de la atmósfera, que es una presión constante, más el peso del agua, que mientras más profundo esté, más presión va a tener por el peso, ¿sí? Más la descomposición de los aceites y grasas que tiene acá, más la presión del gas que he generado. Entonces es muy conocido que en algunos lugares del mar hay una tipo geyser de grandes gases, ¿sí? Donde se pierde presión y ese gas generalmente puede ser metano o algún otro tipo de gas, ¿sí? Esta hipótesis de la bolsa tectónica explicaría eso o esto. Hay otra hipótesis que te podría interesar, que son los árboles gigantes que han sido cortados, ¿sí? Y vemos los tocones, ¿sí? Entonces, la raíz del árbol podría ser, esto es un modo hipotético, ¿sí? Que genera esas cavernas donde se llenan de agua, por lo que ya dije, ¿sí? Y la misma raíz, ¿sí? Es la que sirve de ducto para que la presión del gas empuje el agua, va por las raíces hacia la salida de las mesetas que le llaman los tocones de árboles gigantes, ¿sí? O sea, en vez de que la casualidad que justo una de estas grietas salga por acá arriba, ¿sí? Y no por acá abajo, que sería más fácil, o por acá, por el otro lado, que salga por ahí podría ser una de las razones las raíces de los árboles gigantes, si es que existieron.
¿sí? Entonces, tenés la condensación más el agua acá forman el lecho marino, el lecho de los ríos, y los ríos, todos los ríos van al mar. Se mezclan, ¿sí? Y vuelve el proceso continuo, al igual que el proceso del Sol. Y hay muchos lugares donde tenemos nosotros cavernas vacías de agua, ¿sí? Que son muy profundas y naturales. También podrían ser cuestiones de las raíces de ese antiguos árboles, pero habría que investigarlo, porque yo no estoy ahí para verlo, ¿sí? Y cavernas secas o semi sumergidas. O cavernas que se conecta una raíz, un ducto a otro, y tenemos las gotas, ¿sí? Que forman las estalactitas o las otras que son al revés. Entonces, ahora, yo te debo los volcanes que aún no estudié nada. ¿Qué hay abajo, debajo de las bolsas tectónicas? No lo sé. Tendría que estudiarlo. ¿Qué más habría abajo de las bolsas de agua o de la agua de abajo? Tampoco lo sé. Son hipótesis que hablaré después. Sobre los terremotos ya hablé, tener una pequeña idea. Que los escape de gas de un lado o del otro, si brusca, violenta, genera el movimiento terrestre, ya sea temblores o terremotos. Entonces nosotros en este mundo tenemos dos ciclos de agua, uno superior y el otro subterráneo o inferior. Al igual que las corrientes marinas, tenemos corriente marina bajo el océano y una corriente marina sobre el océano. Y en el video que sigue voy a hablar sobre las densidades de este mundo. Nos vemos, gente. Chau, chau.